Pues hoy es la última sesión y vamos a cerrar de una manera extraordinaria esta serie. Así que di fuerte ahí conmigo, renuncia, o vamos a atribuirlo a cada uno de nosotros. Voy a decirlo así: renuncio, dilo fuerte, renuncio a tener una fe superficial. Renuncio a tener una fe superficial. Porque lo superficial no va a ayudarnos frente a la gran necesidad que tenemos en este tiempo de ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque lo superficial es sinónimo de por encimita. Lo superficial es todo lo contrario de profundidad, ¿cierto? Y lo que está, como dicen, tembeleque, no saben que está próximo a caer, ¿cierto? Y la fe superficial es eso, aquello que no se ha arraigado, que no se ha cimentado, que no se ha buscado tener esas características que lleven al creyente a vivir una vida victoriosa. Y por eso, como hay fe superficial, por eso es arrastrada cada una de las personas por diferentes enseñanzas, por diferentes situaciones en su vida, porque no se ha arraigado. Y esta serie nos ha enseñado diferentes peligros, ¿cierto? Diferentes amenazas que son, como la analogía que lo veíamos desde la sesión 1, un tremendo iceberg que en la vida de cada uno de nosotros tarde que temprano se va a presentar. Y el problema no es que se presente, sino el problema es si no hacemos caso a las advertencias, ¿cierto? Si no hacemos caso a, así como lo veíamos, ¿te acuerdas de ese famoso barco que fueron enviadas una gran cantidad de advertencias y a fin de cuentas, ¿qué sucedió? Una gran tragedia. ¿Por qué? Porque no hizo caso a las advertencias. Y los icebergs, recuerda, son grandes tímpanos de hielo que se congelan por bajas temperaturas ahí en los océanos principalmente, y parecen desapercibidos, pero ahí están. Y es con mucho cuidado y con mucha intención de discernir, de entender, de tener un panorama grande para poder desviarnos de esos icebergs, ¿cierto? Bueno, pues entonces vamos a entrar ya en materia, y ahí aparece la primera cita. Quiero comenzar con dos citas, dos advertencias, dos referencias que son escritas a la iglesia. Una es a la iglesia en Tesalónica y la otra es una iglesia a los creyentes que escribe el apóstol Pedro. ¿Ok? Vamos a leerlo juntos, ¿sale? Dice así, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alerta, lúcidos. Ahora, esta referencia es parte de unas recomendaciones que el apóstol Pablo hace a la iglesia en Tesalónica. Y estas recomendaciones son precisamente porque si está diciendo no dormidos como los demás, pregunta, ¿creen que la iglesia se pueda adormilar? Sí. Y si los exhorta que se mantengan en guardia, tal vez sea porque han bajado la guardia. Sí. Y si no está, y se lo está animando a estar alerta y lúcidos, es porque se pueden tener todo lo contrario, es decir, estar, ¿cómo le podemos llamar? Distraídos, exacto. La respuesta es también. Entonces, cada una de estas recomendaciones es porque debemos de evitar, escucha bien, que caigamos en la inercia de este mundo. Bien, ahora la segunda cita también me encanta porque el apóstol Pedro también le escribe a la iglesia y le escribe acerca de lo que está por venir, los últimos tiempos, y fíjate cómo lo presenta. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7. Dice así: el fin del mundo
se acerca. Ahora, porque el fin del mundo se acerca, en la iglesia, la vida de cada uno de nosotros tiene que haber una actitud, una respuesta. Y dice así, por consiguiente. Fíjate, qué recomendaciones tan más increíbles. ¿Por qué son estas recomendaciones? Porque el fin del mundo se acerca. En otras palabras, porque está próximo ya que el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y por consiguiente, dice, sean serios y como disciplinados en sus oraciones. ¿Te diste cuenta? Estos ambos versículos, tanto 1 de Tesalonicenses como 1 de Pedro, nos están animando a no mantenernos en una postura estática, sino todo lo contrario. Yo lo podría resumir de la siguiente manera: nos están exhortando a activarnos, ¿cierto o no? A estar entendiendo los tiempos. En otras palabras, nos están llamando a que no caigamos en una fe superficial. Por eso el día de hoy vamos a ver lo importante que es renunciar a tener una fe superficial. Y para esto vamos a hablar de estos diferentes, que yo le llamo profesiones, ¿de qué? De fe. 4 profesiones de fe. Mira, ¿alguna vez te habías preguntado por qué muchas personas estuvieron en el mismo, tal vez, en el mismo tiempo que iniciaste tu vida cristiana, estuvieron contigo, se expusieron a la misma enseñanza, incluso a lo mejor participaron de los mismos cursos y tal vez también se desarrollaron en el mismo ministerio? Es decir, estuvo para todos de una manera equilibrada, para todos la misma enseñanza. ¿Y por qué resulta interesante que para algunos de ellos parece como que realmente no han podido desarrollarse? Es decir, hay una gran diferencia de madurez incluso. Cada una de esas personas, como te decía, que pudieron estar en el mismo escenario, con las mismas herramientas, si tú quieres así llamarle, y te das cuenta que a lo mejor hay algunas personas, como decimos vulgarmente, han despuntado más que otras, ¿sí? ¿Te has dado cuenta alguna vez? Que hay personas que sí se ven más comprometidas que otras, o hablando en asuntos de fe, mucho más responsables y en su vida espiritual que otros. Eso pasa constantemente y tiene que ver con las 4 profesiones de fe, lo que vamos a ver en esta noche. Estas 4 profesiones de fe proporcionan la respuesta. ¿Por qué precisamente unas personas que dices, bueno, fulano de tal, antes que yo ya estaba ahí reuniéndose, ¿verdad? Y de hecho lleva más años, ¿no? Y lo veo igual tal vez. Y tal vez puedes decir, y hay otro que acaba de llegar y no, hombre, mira, ya está, pero si bien encarrilado, como decimos, ¿no? Está participando y está constantemente activo. Tiene que ver con estas 4 profesiones de fe. Es decir, esto que vamos a ver se sigue cumpliendo, y lo vamos a ver de una manera como estas primeras 3, las primeras 3 profesiones, escucha bien, tienen que ver con una fe superficial. ¿Cuántas? Las primeras 3 que vamos a ver tienen que ver con ¿qué? Con una fe superficial. Y solo hay una profesión de fe, que es la que vamos a llegar todos, a la que todos deseamos llegar, aspirar, obtener. Esa profesión de fe es la que vale la pena. Es decir, hay una sola profesión de fe que es la que Dios nos llama a tener. Las 3 anteriores son superficiales. ¿Sale? Bueno, ¿estás listo entonces? Ahora sí. ¿Dónde encontramos estas 4 profesiones de fe? Las encontramos en una porción bien importante, en una parábola, por cierto. Se encuentran en el Evangelio de Mateo capítulo 13. ¿Sale? Y vamos a ir primero vamos a escuchar el relato, y posterior vamos a ir descubriendo una por una y qué tiene que ver, o qué, mejor dicho, cuál es el entorno de cada una.
¿Sale? Bueno, Mateo capítulo 13, vamos a leer desde el verso 3 en adelante. Jesús está contando esta parábola y dice así, verso 3, contó muchas historias en forma de parábola como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. Tú ve imaginándotelo, ¿no? Versículo 4 dice así: a medida que esparcía las semillas por el campo, algunos cayeron sobre el camino. ¿Y qué dice? Y los pájaros vinieron y se las comieron. Ojo ahí, ya llevamos una. Versículo 5. Otras cayeron ¿en dónde? En tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron, ¿qué dice? Con rapidez, porque la tierra era poco profunda. Verso 6. Pero pronto, escucha bien, las plantas que se marchitaron bajo el calor del sol, como no tenían como raíces profundas, murieron. ¿Ya llevamos cuántas? 2. Versículo 7. Otras semillas cayeron entre espinos, las cuales crecieron y ahogaron los brotes. Ya están 3. Te dije que las 3 primeras que eran, di conmigo, superficiales. Espero y recuerdes qué pasó con cada una de las diferentes semillas. ¿Sí? Pregunta: ¿llegaron a su propósito? ¿Cuál crees que sea el propósito de todo agricultor que se dispone a sembrar? Que germinen, que peguen y que den fruto. Y que pueda recoger ¿qué? En su cosecha. Ahora yo te pregunto, ¿eso fue lo que se logró? No. ¿Hasta ahorita? Hasta ahorita no. Fíjate. Qué frustración para el agricultor, ¿a poco no? Qué frustración, porque a lo mejor la semilla fue de lo mejor. Yo sé poco de esta área, pero una ocasión le pregunté a una persona que se dedica a esto y me decía que realmente a veces hay semillas muy costosas, y que esa semilla no es garantía de precisamente esto, de que pueda ¿qué? Como dicen, de que pueda germinar. Bueno, y vamos a finalizar entonces con el primer relato. Dice el verso 8, pero otras semillas, ahí sí, cayeron ¿en dónde? En tierra fértil, y produjeron una cosecha que 30, 60 y hasta 100 veces, wow, más numerosas de lo que se había sembrado. Esta última, ¿sí se logró el propósito? Pregunta. Sí, se logró el propósito. Y fíjate, aquí nos dice no solamente que dio fruto, sino que nos lo mide. 30, 60 y hasta 100 veces más numeroso. Yo creo que ese es cuando el agricultor dice, bueno, lo mejor que me pudo haber pasado. Ahora, yo quiero preguntarte algo antes de que sigamos adelante. ¿En dónde estuvo el factor de que en una, como decimos, sí pegara y en 3 no? En la tierra. La tierra fértil. El tipo de tierra. ¿Okay? ¿Alguien más pudo percibir algo? ¿Tú crees que a lo mejor fue la pericia del agricultor? ¿O el tipo de semilla? Creo que todo recayó ¿en dónde? En el tipo de tierra, efectivamente. En el tipo de tierra o en el tipo de suelo. Ahora, eso es bien interesante, ¿sabes por qué? Porque este es el primer relato que el Señor Jesús da acerca de esta parábola. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que él mismo, bueno, ¿y sabes cómo termina?
de esta manera al Señor Jesús: todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Cada vez que encuentres esta frase en las Escrituras, se está hablando de una verdad mucho más profunda de lo que aparentemente que se ve superficialmente. Es decir, hay que observarla con detenimiento, porque representa muchas más cosas de las que a veces tú y yo pensamos. Ahora, ¿tú crees que solamente lo dijo, bueno, pues esta es una bonita historia para que vean que la tierra hace la diferencia? No. Lo mejor, como te decía, es que el mismo Señor Jesús más adelante nos va a dar la interpretación de esta parábola. ¿Cuántos quieren saber qué significa esta parábola? ¿Sí? ¿Dónde encontramos la interpretación que él mismo va a dar de esta parábola? Versículos adelante, a partir del versículo 18. Vamos a ver. Ya vimos como que un poquito, ¿verdad? ¿Qué pasó con esas tres diferentes profesiones de fe llamadas superficiales? Pero ahora vamos a darnos cuenta cómo el Señor Jesús va a interpretar esta parábola y nos va a decir lo que realmente significa. Versículo 18 dice así: escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Vamos a prestar atención. ¿Listos? Verso 19. Las semillas que cayeron en el camino, ¿recuerdas que hay unos que cayeron en el camino? Dice, representan, ojo, no estaba hablando de simple y sencillamente una bonita historia de agricultura. No. Fíjate lo que dice, representan a los que ¿qué? Oye, está hablando entonces de que son ¿qué? Personas. Representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. ¿Qué pasa? Entonces viene el maligno, fíjate. ¿Qué vino? ¿Recuerdas cuál era el relato? ¿Qué venía? Las aves. Viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Ahorita vamos a entrar ya en más detalles, ¿sale? Vamos a terminar de leer, pero vamos a explicarte. Ahora date cuenta cómo ya nos está diciendo mucho de esta primer profesión de fe. Versículo 20. Las semillas, número 2, segundo tipo de profesión, sobre la tierra, las semillas sobre la tierra rocosa, ¿recuerdas? ¿Qué representan? Representan a los que oyen el mensaje, de inmediato lo reciben con alegría. Ojo, eso está padre, dicen, qué bueno que lo están recibiendo con alegría, pero ahí no termina el versículo, dice el verso siguiente, pero aguas, como no tienen raíces que profundas, ¿qué pasa? No duran mucho. En cuanto tienen que problemas, o son que perseguidos por creer la palabra de Dios. ¿Te estás dando cuenta de algo? Yo estoy percibiendo estos versículos y al mismo momento te puedo decir que lo puedo estar asimilando en mi propia vida y en la vida de muchos creyentes. ¿Cierto? No, aquí está la respuesta de lo que decíamos hace un momento. ¿Cierto? ¿Cierto o no? Aquí está la respuesta de por qué a veces dices, y oye, y es que esta persona o fulano de tal parece que, pues como que no, ¿verdad? Versículo siguiente. Las espinas que cayeron entre las semillas. Los espinos representan ¿a quién? A los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda ¿qué? Desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la
riqueza. Así que no se produce. Ahí están, ya terminamos la interpretación que el Señor Jesús da de esta parábola en estos tres primeros tipos de tierra, o bien también, como te decía, llamados profesiones de fe. Y yo te dije algo, los tres primeros son ¿qué? Superficiales. Pero ¿qué pasa con el último? Versículo 23. Las semillas que cayeron en buena tierra representan a quiénes? A los que de verdad oyen. Ojo, ahí está. Y si a ti te gusta subrayar, yo te recomendaría que subrayes esta porción. Si te gusta subrayar tu Biblia, porque a veces nos quedamos simple y sencillamente con escuchar o leer. Y yo la pregunta que siempre les hago, ¿y de verdad entiendes lo que lees? Porque por mucho tiempo, ¿sabes? Simple y sencillamente se fomentó en la iglesia que leyeran las escrituras. Y créeme que lo hicieron por mucho tiempo. La historia de la iglesia habla de que la iglesia se dedicó a leer. Pero ojo, hay una gran diferencia entre leer y otra entre entender lo que se lee. ¿Estás de acuerdo? ¿Te ha pasado? Que si llevo 20 páginas, ¿y de qué habló? Ni me acuerdo. Aquí hay una gran diferencia, porque a veces pensamos que es, pues yo ya cumplí, ¿no? Ya leí mis 2 capítulos diarios, ya leí el tiempo con Dios, lo que sea. Ahí yo ahora sí que palomita, pero no hay entendimiento. Aquí dice claramente, representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. Y por eso el ejercicio de entender, de oír y entender la palabra de Dios, que viene, producen una cosecha al 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Ahí está, mira, aquí está un resumen, no se alcanza a ver, yo no sé si lo percibes, pero aquí está el resumen, y aquí de manera gráfica vas a ver cómo están los diferentes tipos de tierra. En el camino, pájaros, que representan la obra del enemigo, devora y pues quita totalmente la obra, es decir, no se logra el propósito porque cayó junto al camino. Los siguientes es que son los pedregales, ¿sí? Brotan, pero se marchitan. ¿Por qué? Porque una semilla que cae en ese terreno no se puede arraigar, no se puede cimentar. Vienen las pruebas, ¿qué pasa? Se olvidan. Tercer tipo de tierra, entre espinos. Sí, crecen, pero los mismos espinos, ¿qué hacen? Van ahogando las semillas que van creciendo. Y eso es lo que representa, ¿verdad?, a los que siguen el afán de este siglo, dice, y la cuestión de las riquezas. 3 profesiones de fe superficiales y una que representa realmente lo que es la profesión que debe de ser todo lo contrario. ¿Estás listo para conocerlas? Y a medida que las vayamos conociendo te voy a explicar un poquito más. Creo que ya quedó claro dónde es nuestra base, cuál es la parte, el punto de partida que el Señor Jesús nos quiso dar a entender con una parábola y posterior explicar. Ahora esto trae consigo, como te lo dije, profesiones de fe. ¿Qué quiero decir con profesiones de fe? ¿Alguien podrá decir qué significa eso de profesiones de fe? ¿Podrán contestar a lo mejor algo? En los términos generales, ¿qué significa una profesión? A lo que se dedica, exacto. Un trabajo adquirido por alguna habilidad. Ok, trabajo, la palabra clave, exacto. Pregunta, ¿la fe debemos de trabajarla, de dedicarnos a ella? Por eso hablo de eso. Pero no de la manera en como representa la fe superficial.
ahí viene entonces, vamos a conocer la primera de ellas. Yo la titulé así, la profesión de fe. Apúntalo ahí en tu bosquejo. Profesión de fe como suplantada. ¿Por qué profesión de fe suplantada? Pues porque precisamente algo sucedió. Algo pasó. ¿Cayó? Sí cayó. Recuerda, la semilla representa ¿qué? La palabra de Dios. El problema nunca fue la semilla, sino el corazón de las personas que representan la tierra. Y eso es lo que vemos una y otra vez, cuando muchas personas, ¿sabes?, llegan a la iglesia, los invitas. ¿Te ha pasado? Hemos visto por muchos años gente que llega, escucha, ¿qué te dice? Ah, estuvo padre, ¿no? Se escuchó bonito, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y qué pasó? Fue suplantada. ¿Por qué? Porque sin duda escucharon palabra de Dios, pero hay una potestad que los está haciendo ¿qué? Robar lo que fue plantado. Esto es lo que precisamente en 2 Corintios 4:4 el apóstol Pablo confirma. El Dios de este siglo, dice así, ha cegado, fíjate, el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Es decir, se ha suplantado otras cosas, impedirles a que entiendan, a que capten, a que puedan seguir desarrollándose a la manera que Dios les está transmitiendo esas verdades. Y es lo que no debemos de olvidar, familia, porque esta primer profesión de fe es aquello que el enemigo sin duda va a querer seguir haciendo en tu vida. Va a tratar de ¿qué? De robar la palabra. Y si roba la palabra, ¿qué pasa? Pues tú te vas en blanco. ¿Estás de acuerdo? Si roba la palabra de tu vida, ¿qué pasa? No se logra el objetivo por el cual Dios mandó esa palabra. Y no debes de permitirlo, escucha, no debemos de permitir que eso suceda. Ahora, pregunta, ¿pasa? Pues por algo lo estamos tratando, ¿no? Porque está pasando. Y pasa de la manera, escucha bien, tan más familiar que a veces ni cuenta nos damos. ¿Has escuchado la frase de cuerpo presente, mente ausente? ¿Sí? Y a veces eso sucede, ¿sabes?, en nuestras vidas. Estamos, pero no estamos. Y puede ser el mensaje más bonito y más maravilloso y la intención de Dios la más correcta, pero de nada serviría si tú, ¿qué?, no abres tu corazón. El enemigo va a tomar esa palabra y ¿qué crees? Bye bye. La va a robar. El enemigo siempre estará tratando de suplantar, escucha bien, lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. El enemigo siempre estará tratando de suplantar lo que Dios puede hacer en la vida de una persona, y así como Jesús lo dijo, que cada uno de ellos es como este tipo de tierra, que no lleguen al conocimiento de Dios para que no vean lo que Dios puede seguir haciendo. ¿Cómo es lo que el enemigo quiere hacerlo? Pues mantenerlo ciego. Tan pronto como esta persona se disponga, va a seguir haciendo esta obra, quitando y suplantando todo aquello que en este tiempo, escucha bien, estamos tan familiarizados con grandes bombardeos de cosas, vamos a llamarlo así, que no tienen mucho, pues vamos a decirlo, mucho mérito en ese tipo de situaciones, porque no es más importante, escucha bien,
que recibir la palabra de Dios. Por eso entonces, qué importante entender que la primer tipo de profesión de fe es la que nos puede llevar a que pasemos en blanco. ¿Sale? Ahora vamos a entrar al siguiente tipo de profesión de fe, lo que llamo la profesión de fe de ¿cómo? De poca duración. Ahí escribe, de poca duración. ¿Y por qué de poca duración? Porque cae nuevamente la palabra, ¿recuerdas? Pero sin embargo, el que recibió la semilla, cayó en este terreno pedregoso. Hay una actitud, ¿cierto?, correcta del que la recibe, dice la recibe con alegría, pero el gran problema es que no tiene raíz. Y si hay alguna analogía que más me gusta de esto, es precisamente la analogía de los árboles. ¿Por qué? Porque nosotros somos representados en las Escrituras como árboles, ¿sabías? Árboles de justicia. Y un buen árbol debe de tener unas raíces profundas si realmente quiere mantenerse por mucho tiempo, ¿cierto? Pero si un árbol no tiene raíces profundas, tarde que temprano, ¿qué va a suceder? Va a caerse, va a declinar. Y eso fue el principal problema de esta segunda profesión de fe. Una profesión de fe de poca duración. No tiene raíz, surgen problemas. Pregunta, ¿en la vida cristiana habrá problemas? ¿Habrá cuestiones que no nos gustan? Yo creo que es muchas. Sin en cambio que ese es a veces también el principal problema de muchas personas que se sacan de onda porque están viviendo problemas o porque están viviendo situaciones complicadas. Y entonces entra el dilema de ¿por qué está viviendo o por qué estoy viviendo esto? No significa que seguir a Cristo todo será miel sobre hojuelas. O no significa también que muchas de las cosas que estamos viviendo, que están sucediendo en nuestra vida, simple y sencillamente sean porque sí. Todo del Señor tendrá un propósito. Pero escucha con atención. Esta profesión de fe de poca duración se desespera. Constantemente está buscando que lo rápido, lo fácil, lo que busque de una manera como los remedios caseros, ¿no? Sanas, que te quite el alivio. Y así esta profesión de fe en muchas personas también le encuentra. Atajos. Como te dije hace unos días en otras predicaciones, ¿verdad? A veces las personas nos dedicamos tantos años a destruir muchas áreas en nuestra vida y queremos que Dios las venga a solucionar en cursos express, en 2 o 3 semanas, ¿verdad? Hay problemáticas del tamaño del mundo, como por así decirlo, y queremos que con 2 oraciones, ¿verdad?, de 5 minutos ya las cosas van a cambiar, y si no cambian, ¿qué crees? Ya no sirve de nada, ¿verdad? Resulta esta profesión de fe de esa manera. Y es muy importante entender que para poder tener frutos se necesitan tener raíces profundas. Porque esas raíces van a tener que solidez. Y esa solidez va a proporcionar que no sea de poca duración, sino que sea constante, exactamente. Tercer y última profesión de fe también superficial, lo que llamo la profesión de fe ahogada o ahogado. ¿Por qué lo estoy tratando de mencionarlo así? Porque yo quiero que tú puedas a lo mejor no señalar a otros, decir, no, este es ahogado, ¿no? O este es suplantado, ¿no? O este es de poca duración, no. Sino que tú y yo veamos que en algún momento, ¿a poco no? Tú y yo hemos estado en algún tipo de profesión de fe superficial.
¿A poco no? Seamos honestos. En algún tiempo, tú y yo estuvimos profesando una fe superficial. Llámese ahogada, llámese suplantada, o bien de poca duración. ¿Qué quiere decir con la ahogada? Lo escuchamos, ¿verdad? La profesión de fe ahogada quiere decir esto, ¿no? El que recibió la semilla cayó entre espinos. Y esos espinos, ¿sabes qué son? Ahí lo dice el texto. Preocupaciones de esta vida. Pero yo sé que en este auditorio nadie tiene preocupaciones. Porque yo estoy hablando en otro nivel de fe, aquellos que no se preocupan por nada. Que escucharon ahorita el aguacero y que están pensando, ¿cómo me voy a regresar? Y tampoco nadie en este auditorio, y tampoco de los que me están siguiendo, está siendo engañado por el afán de las riquezas, ¿verdad que no? No, eso no sucede aquí. Pero esos son los dos principales elementos que proporcionan las Escrituras, que tienen que ver con ¿qué? Con lo que se llaman los espinos. Los espinos hicieron ahogar la semilla. Lo opacaron. ¿Qué prevaleció más? Las preocupaciones y el afán por... ¿Cuántos saben que a poco no se dan cuenta del entorno en el que vivimos, que hay un gran afán hacia las cosas materiales? ¿Cierto o no? Y la gente mata por eso, la gente roba por eso, la gente es corrupta por eso, estafa, etc. Y hoy lo vemos en una gran diversidad de formas. Hoy parece que hablar de política es precisamente eso, ¿no? Una estrategia de cómo voy a llegar pronto a ¿qué? A hacerme rico. ¿Cierto? Y hay muchas otras cosas que podemos hablar acerca de eso. Mira, estas espinas, preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahogaron, de modo que no dio fruto. Y nuevamente podemos decir que en esta profesión de fe, para muchas personas es más importante que sus cuestiones materiales y luego Dios. En esta profesión de fe es más importante sus quehaceres, sus problemas, sus preocupaciones antes que Dios. ¿Sí estás conmigo? ¿Cómo se le llama a ese tipo de persona, esa profesión de fe? Un ahogado. Entonces vamos, dile al que está a tu lado, no seas ahogado, no te ahogues. A fin de cuentas, nada vamos a poder, escucha bien, llevarnos. Este no es un punto fatalista en el cual nos tengamos que decir, no me importa ya la riqueza, no me importa más las cuestiones materiales. No, esos son extremos. Pero debemos de confiar y debemos de saber, escucha bien, de dónde proviene todo y saber hacia dónde tenemos que direccionarlo correctamente. ¿Sí estás conmigo? Estas principales profesiones de fe, estas tres principales profesiones de fe han hecho, y aquí viene lo duro y aquí viene lo fuerte y aquí viene lo más complicado, que muchos creyentes no crezcan, que muchos creyentes sigan sin dar fruto, que muchos creyentes sigan en el mismo lugar desde hace 20 años cuando comenzaron. ¿Qué es lo que pides de algo que fue sembrado? Fruto. Yo pido fruto. Tarde que temprano va a llegar un momento en, ¿sabes qué? En que el mundo, la sociedad en la que vivimos,
va a demandar de nosotros fruto. Y yo creo que ya está, escucha bien, ya estamos siendo demandados. Yo estoy seguro que más de uno en este auditorio, tus familiares están diciendo: hey, ¿dónde está lo que estás aprendiendo? Hey, ¿por qué sigues con los mismos hábitos? ¿Que eso te enseña a dónde vas? Hey, ¿por qué no has cambiado esta actitud? Sigues igual. Y no lo estoy diciendo en un afán condenatorio, ¿sabes? Es algo que nuestro entorno va a demandar. ¿Por qué? Porque están demandando ¿qué? Fruto. Y lamentablemente no, aunque por más que quieras, no lo vas a poder dar. O porque fue ahogado, o porque fue robado, o porque fue secado, se secó el que cayó entre pedregales. No puedes dar. ¿Qué es entonces lo que Dios nos llama? Renunciemos a este tipo de profesiones. Es muy triste y lamentable que muchos creyentes puedan tener 5, 10, 15, 20 años y sigan en una profesión de fe suplantada, y sigan en una profesión de fe de poca duración, y sigan en una profesión de fe ahogada. Familia, eso nos convierte en un grupo religioso más. Y eso Jesús no vino a establecer. ¿Cómo podemos entonces renunciar a ese tipo de profesiones de fe? Y conmigo, fuerte, llevando a cabo una profesión de fe sólida. ¿Qué entiendes por sólida? Yo entiendo fuerte, profunda. ¿Cuánto sabes que para poder tener algo sólido tienes que dedicarle tiempo? ¿Sí o no? ¿Cuánto sabes que para tener algo sólido, es decir, algo que sea resistente, tendrás que invertir, tendrás que dedicarte, tendrás que esforzarte? Y escucha bien, si hay algo donde realmente vale la pena, en la cual tú y yo podamos invertir, será en nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Sabes por qué? Porque el objetivo no es que te digan: ay, oye, tú ya sabes un montón. El objetivo no es que sepas un montón, el objetivo es que des fruto. El objetivo es que demos cada uno de nosotros ¿qué? Aquello que se espera y que se va a demandar de nosotros por el simple hecho de ¿qué? De que estamos siendo instruidos, siendo capacitados, siendo enseñados de lo que el Señor Jesús mismo nos llama a hacer. Una profesión de fe sólida es aquella que realmente necesita, escucha bien, la iglesia para que podamos experimentar el más grande avivamiento. Mira, hay un libro famoso que hace años leí que dice así: ¿por qué no llega el avivamiento? Es una interrogante. Cuando yo empecé a leerlo, me di cuenta que no era otra cosa más lo que te estoy hablando. ¿Por qué a veces no podemos experimentar tantas cosas que Dios anhela, que tú y yo deseamos? La respuesta es esta, familia. Porque hemos mantenido profesiones de fe superficiales. Cuando experimentemos una profesión de fe como sólida, entonces veremos grande. ¿Cuántos anhelan realmente? ¿Cuál es el camino? Discipúlate. Seamos discipulados. ¿Cuál es el camino? Entrénate, capacítate, solidifica tu fe, fortalécete, disciplínate en oración, disciplínate en áreas como lo llamamos hoy, las famosas disciplinas espirituales: oración, ayuno, la palabra de Dios, el discipulado, la instrucción, a fin de que podamos llevar a cabo no una profesión de fe sólida. Comprométete, sirve al Señor.
¿Cuántos saben que el ejercicio mismo del servicio nos lleva a estar cada vez más sólidos? ¿Cierto o no? Familia, estamos finalizando una gran serie porque creo yo que Dios nos da todo esto no solamente porque son bonitos temas o porque son cosas ahí que pues simple y sencillamente se me ocurrió hablarles, sino porque Dios nos está llamando a que esta congregación crezca, no solamente numéricamente, no solamente porque se llena el auditorio, sino en la calidad de cada uno de sus miembros. ¿Estás conmigo? Yo anhelo eso. Y yo anhelo, y yo te puedo decir con todo mi corazón, yo lo puedo percibir en cada uno de ustedes. No son los mismos de cuando llegamos. Y eso tiene que ver, ¿sabes por qué? Porque han decidido profesar una fe sólida. Pero sin en cambio, vamos a seguir siendo tentados a seguir llevando una fe superficial y hacer una profesión de fe, llámese ahogado, suplantada o ahí lo tienes. Familia, que este iceberg que podemos ver en nuestros tiempos, llamado una fe superficial, sea destrozado por creyentes que van a tener una profesión de fe sólida. Di conmigo, decido renunciar a una fe superficial. Y di conmigo, y adopto una profesión de fe sólida. Ahora, solamente por el mismo hecho de que lo digamos, ya va a ser así. No, familia, tenemos que trabajar. ¿Cuántos estaremos dispuestos? Cierro con esta frase, y gracias por los minutos que estamos teniendo en esta última sesión. Juan Calvino dijo lo siguiente: aquellos que se apartan nunca han estado plenamente empapados con el conocimiento de Cristo, sino que solo han gustado como superficial y transitoriamente de este. ¿Qué está diciendo? Los que se apartan son los que tienen una profesión de fe superficial. Los que realmente van a estar y prevalecer hasta el final son aquellos que van a tener una profesión de fe sólida. ¿Qué te parece si nos ponemos en pie y damos gracias a Dios porque nos ha permitido este tiempo donde cada uno de nosotros sabe qué es lo que Dios nos ha hablado, qué es lo que Dios nos ha dicho? Hay que ajustar, hay que corregir, hay que tomar en cuenta esto, porque si persistimos así, el destino es que nos estrellemos. Te invito a que nos pongamos en pie. Cierra un momento tus ojos y vamos a darle gracias a Dios.